Muy bien, vamos a hacer unos ejercicios de la ley de Coulomb. Tenemos tres cargas, como se ven ahí en la imagen. Una carga 1 de 2 microcoulombs, una carga 2 de menos 6 microcoulombs y una carga 3 de 4 microcoulombs positivos. Todas están a una distancia de 50 centímetros y su ángulo en cada uno de ellos es de 60 grados. Cabe recordar que micros es igual a por 10 a la menos 6. Muy bien, y como primera evaluación voy a encontrar la fuerza resultante entre carga 1. Por lo tanto, como primer paso voy a trazar mi plano cartesiano y en el centro voy a colocar la carga 1 y evalúo. Carga 1 con respecto a carga 2 son de signos iguales, por lo tanto se repelen. Carga 1 iría hacia el eje de las X negativas. Esta sería la fuerza 1, 2 y está sobre el eje de las X negativas. Recordamos que aquí están las positivas, las Y positivas y las Y negativas. Ahora, carga 1 con respecto a carga 3 son de signos iguales. Por lo tanto, la carga 1 se atraería, iría hacia el sentido donde se encuentra la carga 3. Por lo tanto, nos quedaría un vector de esta forma. Y esta sería la fuerza 1, 3. Aquí hay un ángulo de 60 grados. Recuerden que el que vamos a determinar su valor de la fuerza resultante es la carga que se va a mover. Muy bien. El siguiente paso es determinar la magnitud. Y la fórmula nos quedaría: la fuerza 1, 2 es igual a la constante K por Q1 por Q2 sobre el radio al cuadrado. Sustituyendo los valores nos quedaría de la siguiente forma. Esto nos quedaría la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, por la carga 1 que vale menos 2 microcoulombs y la carga 2 que vale menos 6 microcoulombs. Eso entre la distancia, que es 50 centímetros pasados a metros, es igual a 0.5 elevado al cuadrado. Metemos estos valores a la calculadora, colocamos 9 por 10 a la 9 por menos 2 por 10 a la menos 6, porque son microcoulombs, por menos 6 por 10 a la menos 6, porque también son microcoulombs. Eso entre 0.5 elevado al cuadrado. Y nos da 0.432 newton. Muy bien, ahora determinamos la fuerza 1, 3. Voy a utilizar los colores que utilicé en los vectores para que vayan identificando en cada uno de ellos. Por lo tanto, voy a utilizar el color verde. Sustituyendo valores, nos quedaría la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados, coulomb cuadrados, por la carga 1, que es menos 2 microcoulombs, y la carga 3, que es 4 microcoulombs. Eso entre su distancia elevada al cuadrado, que es 0.5 elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar, metemos nuevamente los datos en la calculadora, 9 por menos 2 exponente a la menos 6 por 4 exponente a la menos 6.
es igual a, y esto lo dividimos entre 0.5 al cuadrado. Y eso nos da 0.288 negativos. Bien, y recordemos, en los resultados que nos dio de la fuerza 1,2 y de la fuerza 1,3, el signo nada más nos indican si es una fuerza de repulsión, nos va a dar positiva, y si es una fuerza de atracción, nos va a dar negativa. Solo eso es lo que nos está indicando el signo. Para nuestro caso y lo demás del procedimiento, solo vamos a utilizar su magnitud, no vamos a tomar en cuenta el signo. Muy bien, y nuestro siguiente paso sería la descomposición en el eje X y en el eje Y de la fuerza 1,3. La fuerza 1,2 no, porque nada más está sobre el eje de las X. En cambio, la fuerza 1,3 tiene un ángulo de inclinación. Por lo tanto, cualquier vector que tiene un ángulo de inclinación se descompone en el eje de las X y en el eje de las Y. Muy bien, y descomponiendo la fuerza 1,3 en el eje de las X, nos quedaría un vector acá, Fx 1,3, y un vector en Y, Fy 1,3. Y representándolo en un triángulo, nos quedaría de esta forma. El Fy y el Fx. ¿Qué relación vamos a utilizar? Las de seno del ángulo y coseno del ángulo. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituyendo los valores nos quedaría de la siguiente forma. ¿Quién sería la cara opuesta al ángulo? La cara opuesta al ángulo es la Fy en este caso. Por lo tanto, me quedaría Fy 1,3 sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La F 1,3. Por lo tanto, despejo aquí 1,3 y me quedaría de la siguiente forma. F1,3 está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando y me queda Fy 1,3 es igual a F1,3 por seno de 60. Ahora vamos con la relación de coseno. ¿Cuál es la cara adyacente, la cara cercana al ángulo? Pues Fx. Por lo tanto, la relación nos quedaría coseno de 60 es igual a Fx 1,3 sobre la hipotenusa, que va a ser F1,3. Despejando a Fx 1,3 nos quedaría de la siguiente forma. Fx 1,3 es igual a F1,3 por coseno de 60. Ahora que ya sabemos qué expresiones voy a utilizar para descomponer, hago mi sustitución de valores. Y estoy utilizando los colores amarillo y rojo. El amarillo para el eje de las Y y el rojo para el eje de las X. De la descomposición. Muy bien, y en el caso de la Fy 1,3, la sustitución sería la fuerza 1,3. Recuerden, solo vamos a tomar la magnitud, no nos interesa el signo. La magnitud de la fuerza 1,3 es 0.288 newtons por seno de 60. Eso nos va a dar 0.2494 newtons. ¿De dónde voy a obtener si es positivo o negativo? Del diagrama. Aquí nos está diciendo que
el vector va en el sentido de las y positivas, por lo tanto queda positivo. Ahora vamos a hacer la de la fx y nos quedaría multiplicación de 0.288 por coseno de 60. Eso nos da 0.144 newtons. ¿Sí? ¿Qué signo le voy a dar? Me voy a mi vector y veo el vector rojo que estoy evaluando se dirige hacia el eje de las x positivas. Por lo tanto me queda positivo. Siguiente paso, hacemos la sumatoria de fuerzas. Vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje X y vamos a obtener nuestra fuerza resultante en ese X. ¿Qué valores son? Pues bueno, vamos a ver nuestros vectores. ¿Quiénes se encuentran en el eje de las X? Tenemos el vector F12, que es este valor que obtuvimos acá. ¿Hacia qué sentido va de las X? Hacia las X negativas. Por lo tanto, colocamos menos F12. ¿Qué otro vector se encuentra en el eje de las X? Este vector rojo que tenemos aquí, que es el valor que encontramos en este punto. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia las X positivas. Por lo tanto es más fx1, 3. Sustituimos los valores y nos quedaría menos 0.432 más 144 newtons. Recuerden, estoy usando los mismos colores para que puedan identificar cada dato de manera más fácil. Ese resultado nos da menos 288. ¿Qué unidades? Newtons. Ahora vamos a determinar la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y para obtener la resultante en Y. ¿Qué vectores están trabajando en el eje de las Y? Pues bueno, nada más vemos que tenemos uno, el amarillo, y va hacia las Y positivas. Ese valor ya lo calculamos aquí. Por lo tanto, nada más sería FY13. Y nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Aquí encontramos la resultante en X y la resultante en Y. El siguiente paso es determinar la fuerza resultante. Y la fuerza resultante se obtiene con la raíz cuadrada de la suma de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. ¿Qué valores? Pues los que obtuvimos acá. ¿Sí? Sustituimos entonces en la fórmula y nos quedaría de la siguiente forma. Quedaría raíz cuadrada de menos 0.288 newtons al cuadrado más 0.2494 al cuadrado. Eso nos da como resultado 0.3809 newtons. Recuerden, si van a meter sus valores en su calculadora, traten de usar bien sus paréntesis para que no les marque ningún error en la operación. Y por último vamos a determinar el ángulo alfa de la fuerza resultante sobre carga 1 y es igual a tangente inversa de la resultante en Y sobre la resultante en X.
Muy bien, sustituyendo valores nos quedaría tangente inverso de 0.2494 newtons sobre 0.288 newtons. Anotándola en la calculadora nos queda shift tangente inverso de 0.2494 sobre 0.288. Y eso nos da 40.89 grados con respecto al eje horizontal, con respecto al eje X. Y finalmente, trazando la fuerza resultante, nos quedaría de la siguiente forma. Aquí está el punto 3809 que obtuvimos en la operación. Esta es la fuerza resultante. Y el ángulo de inclinación que fueron los 40.89.